Prendo el micrófono. Muy bien. Continuando con la secuencia para hacer un proyecto de investigación, hoy nos vamos a centrar en lo que son las limitaciones. ¿Ok? Entonces, las limitaciones es parte de la introducción. Ya hemos hecho planteamiento del problema, descripción, formulación del problema, antecedentes, hemos hecho justificación y hemos hecho también lo que son los objetivos, la justificación y los objetivos. Hoy nos vamos a centrar en lo que son las limitaciones. Luego, la próxima semana hacemos hipótesis y con esto ya estamos terminando la parte de introducción. ¿Ok? Hasta aquí, a la próxima semana ya debemos de completar el número de las revisiones bibliográficas, es decir, los 50 artículos. La idea era así 20, 20, 10. ¿Ok? Porque esas mismas bibliografías les va a servir a ustedes para que comencemos ya a trabajar lo que es luego el marco teórico. El marco teórico debe ser algo muy pequeño, ¿ok? Lo vamos a ver en su momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de las limitaciones, ¿qué son las limitaciones? Son restricciones que podríamos tener ahora cuando estamos haciendo el proyecto y luego en la evaluación cuando vamos a hacer la colecta de datos, análisis, etcétera. Es decir, nos va a revelar la frontera entre lo que nosotros queremos hacer y lo que finalmente hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de las limitaciones? Es establecer el alcance real. Es por eso que se pide mucho que el investigador sea muy sincero cuando coloca ahí las limitaciones, ¿no? ¿Por qué ayudan las limitaciones? Porque las limitaciones de alguna manera ayudan en la evaluación con relación a la validez de la investigación. ¿Ok? Entonces, esto hace que los futuros investigadores puedan leer el trabajo y decir, ellos tuvieron esta limitación, yo puedo darle continuidad y puedo levantar esas limitaciones. Entonces, ¿por qué se debe declarar las limitaciones? A veces los investigadores por temor y dicen, no, pero es que si yo coloco mis limitaciones, luego no me van a aprobar el proyecto, etcétera, o no me lo van a publicar. No, los expertos conocen, los expertos, sobre todo los referees de las revistas, conocen el tema. Y antes que ustedes les digan, ellos ya sacan cuáles fueron sus posibles limitaciones. Entonces, el hecho de ser honesto, ¿no? Esto le da un rigor académico, un compromiso con la verdad. Entonces, puede haber. ¿Por qué declarar limitaciones? Porque otros investigadores les va a permitir esto que puedan evaluar correctamente el alcance de los hallazgos. Es decir, no pudieron llegar a más de 200 en la muestra por este tipo de limitaciones. Por eso se tienen que detallar. Entonces, eh, y muchas veces también anticipa a las posibles objeciones, sobre todo en la parte de metodología. Antes de que el referee les coloque a ustedes algún tipo de observación, ustedes ya explicaron por adelantado el por qué. Puede haber limitaciones también con relación a información, por ejemplo, ¿no? Como dice su compañero Seancin, solo encontré 3 artículos. También es parte de la limitación. Y algunos de ustedes no van a encontrar ni un artículo relacionado al tema, por ejemplo, en Perú, o pocos artículos en Latinoamérica, entonces también lo pueden redactar como parte de la metodología. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es relevante? Como que hemos dicho, contextualiza los hallazgos. ¿No? Es decir, lo que ustedes van a comenzar a colectar, ustedes lo están poniendo en un contexto real, con sus limitaciones. Puede haber limitación cultural, limitación de idiomas, limitaciones, ahora lo vamos a ver en detalle, hasta por cuestiones financieras, ¿no? Entonces, cuando ustedes colocan y lo redactan bien, justifican bien las limitaciones, genera confianza a los que van a revisar sus proyectos, a los que van a revisar las tesis y sobre todo a los referees que van a revisar sus artículos. Dice, este artículo tiene un cierto grado de, ¿no? Y tiene credibilidad porque ha narrado sus limitaciones, ¿no? Es decir, reconoce las debilidades, ¿no? Reconoce las debilidades porque está colocando que pudo haber conseguido más datos, pero por cuestiones X, ahí lo vamos a ver,
no lo han hecho. Ah, muy bien. Vamos a darle credibilidad porque ha sido honesto, ¿no? Y obviamente, pues ayuda a orientar futuras investigaciones. Es como ustedes ahora mismo, ¿no? Comienzan a revisar las tesis, comienzan a revisar los artículos y dicen, ¿y cómo hicieron, no? O sea, ¿por qué, cómo colectaron? Si el tipo de muestras es muy complicado, ¿cómo hicieron en este estudio? Da la sensación cuando uno no encuentra limitaciones, es que ellos lo hicieron, encontraron, todo fue maravilloso. Entonces, a ustedes mismos no les da una cierta credibilidad, ¿no? Preferirían que ellos hubiesen colocado la limitación para que ustedes mismos tengan cuidado y puedan levantar esas observaciones. A ver, ahí está, doctora Luque, está escribiendo, por favor. Ya iniciamos, doctora Luque, no hay clase aún, pueden enviar el link. ¿Alguien le puede reenviar el link, por favor? A ver, la doctora Luque, ajá, por favor, envíele el link, ¿ok? Ok, gracias, Rosanita. Entonces, obviamente que las limitaciones también tienen que ver con las áreas. Por ejemplo, en las áreas de ciencias naturales, probablemente las limitaciones sean mucho más instrumentales, ¿no? Calibraciones, no hacer, por ejemplo, una buena caracterización del equipo, o el equipo también tiene algún tipo de falla de precisiones, etcétera. Entonces, esto puede conllevar a que no se tenga un buen control experimental. En el caso de tecnología, también destacan limitaciones con relación a las validaciones externas o hasta que también los equipos son obsoletos. Y esto muchas veces es una gran deficiencia en nuestro país. Es por eso que la universidad trabaja mucho con convenios, internos, o sea, con otras universidades que cuenten. Y esto es importante también para ustedes, porque muchas veces ustedes van a tener limitaciones tecnológicas, ¿no? O reactivos o lo que fuese, entonces ustedes busquen pares, ¿no? Internos o pares externos. Entonces dicen, no, mire, por ejemplo, el experto vive en Brasil y yo he visto que ellos sí tienen lo que yo necesito, el reactivo, el equipo, lo que fuese. Ustedes lo invitan, mire, yo tengo interés de hacer este trabajo, usted no quiere ser parte, me gustaría que usted fuese parte de esta investigación, siendo que usted va a ser pues parte de cuando vamos a publicar parte de los autores, pues todos van a ser siempre abiertos a hacer investigación, ¿no? Entonces es una forma de levantar una limitación y no solamente colocar, no se llegó a desarrollar a tal nivel por falla o por falta de equipos tecnológicos, ¿no? Entonces hay que intentar siempre levantar. Entonces, con relación a la parte de sociales, muchas veces las limitaciones, ¿no? Los sesgos se da por la generalización, ¿no? Es decir, por ejemplo, se van a hacer, eh, alguien tiene el micrófono prendido. Un momentito, ya, ahora sí. Bueno, voy a volver a... Entonces, va a depender mucho del área. Por ejemplo, en el área de salud, muchas veces las limitaciones hasta son éticas, ¿no? Porque quieren hacer la aplicación de algún protocolo y entonces el comité de ética le pone algún pero, ¿no? Por riesgos, el comité de ética de la universidad, el comité de ética del hospital, o a veces también hacer seguimiento a los pacientes se pierden, o pasan muchas cosas, entonces tienen ese tipo de dificultades. Eso lo tiene que colocar. De tantos pacientes estuvo haciendo seguimiento y tantos pues se fueron perdiendo, el tanto por ciento, ¿no? Entonces están mostrando que realmente hicieron la colecta. Entonces, ¿cuándo es que aparecen estas limitaciones? Pues en todas las fases, hasta cuando tenemos el proyecto, o mejor dicho, ya cuando tengamos la investigación lista para publicación. Entonces, ahora que nosotros estamos en la fase de proyecto, en la fase del diseño, probablemente las limitaciones que ustedes ahora van a poder considerar son más restricciones del orden de lo que comentaba su compañero, de eh, en cuanto a las limitaciones de no encontrar el número de referencias bibliográficas direccionados exactamente a las variables con las cuales están trabajando, sobre todo la relación de las dos variables, ¿no?
Entonces, ustedes tienen que colocar ahí, ¿no? Las limitaciones metodológicas, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? Restricciones con relación al número de artículos y tesis en el país. Solo se encontró tanta cantidad. Limitaciones en Latinoamérica, tanto. O también pueden, al revés, puede haber muchos artículos en Latinoamérica y pocos artículos fuera de Latinoamérica, ¿no? Y así. Eso sí, a estas alturas ya lo pueden narrar. O que, por ejemplo, encuentran instrumentos muy antiguos, pues, ¿no? O no hay instrumentos en Latinoamérica que puedan aplicar y ustedes van a crear su instrumento, etcétera. Luego, bueno, entonces las limitaciones que vamos a presentar ahora nosotros es en función a la fase de diseño, ¿ok? Con relación a la fase de proyecto. Es más, ustedes mismos ya se pueden proyectar en qué tipo de limitaciones podrían tener. ¿Qué tipo de limitaciones podrían tener? Desde ahora ya ustedes podrían saber que pueden tener limitaciones con relación a las muestras, pueden tener limitaciones financieras, tecnológicas, todo eso ustedes ya lo pueden ir, ay, acá veo una falla, pueden ir narrándolo. ¿Ok? Las otras limitaciones en otras fases, recolección de datos, análisis de resultados, interpretaciones, difusión, etcétera, lo van a narrar luego. Cuando ya nosotros vamos a llevar el curso de tesis, creo que llega o investigación, ahí ustedes ya van a comenzar a narrar las otras limitaciones asociados al momento. Ahora, solo quiero que ustedes enfoquen sus limitaciones con relación a su realidad, ¿no? Profesora, pero yo ya me estoy proyectando que voy a tener tal limitación, colócalo, porque ya sabes la realidad, sabes el contexto, ¿no? Entonces ya puedes saber las limitaciones. Entonces tenemos tipos de limitaciones. Ya hemos dicho que las limitaciones podrían ser en general, si lo vemos con una visión general, pueden ser metodológicas, restricciones con relación a los recursos. Y recursos estamos hablando pues tiempo, financiamiento y hasta acceso a los datos, ¿no? Ya luego van a tener las limitaciones en la etapa de muestreo, la parte de análisis, o puede haber también las limitaciones contextuales, geográficas, culturales y hasta de tiempo, ¿no? Y hasta de idiomas también, ¿no? ¿No? Si van a ir a una cultura diferente, por ejemplo, muy en el interior del país y muchas veces la forma de comunicación puede ser una gran limitación. Entonces, vamos a comenzar con algunas limitaciones. Profesora, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, usted está explicando sobre, ahora va a explicar la limitación temporal y la verdad yo no voy a tener problemas. Entonces ustedes pueden colocar limitaciones temporales. El presente trabajo no presentará este tipo de limitaciones por encontrarse dentro del periodo establecido o como que ya ustedes han preveído. Sobre todo los que trabajan con historias clínicas, pues este tipo de limitaciones es menos complicado, ¿no? Porque es retrospectivo. Entonces yo, bueno, claro, la limitación es la cuestión de pedir permiso, etcétera, pero el acceso en cuestiones de temporalidad ya es más fácil que cuando van ustedes a evaluar a pacientes que están en el día a día, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta primera limitación, la limitación temporal, esta limitación habla acerca de cronogramas ajustados, ¿no? Profesora, yo me he dado cuenta que mi trabajo lo tengo que terminar en menos de un año, porque ya viene el otro curso. Ah, por ejemplo, eso hace que ustedes se proyecten, ¿no? Para el tiempo que van a hacer su colecta de datos. ¿Cuándo van a comenzar a hacer las colectas de datos y si les va a dar tiempo? ¿Ok? Es bueno que ustedes de ahora se proyecten, por eso que luego vamos a trabajar un cronograma. Entonces, los plazos restrictivos es una limitación temporal. Cronogramas ajustados. Profesor, tenía que ajustarlo porque necesito para aprobar el curso, para la tesis, y entonces es una limitación. Seguramente si me diesen 3 años, yo tendría resultados mucho mejores. Claro, puedes colocarlo como parte de la limitación también, ¿ok? Siempre todo justificado, ¿no? Ahora, estacionalidad. Ciertos fenómenos solo pueden estudiarse en momentos específicos, ¿no? Algún tipo, por ejemplo, en naturales, ¿no? En cuestiones de ciencias o los que trabajan con geología, por ejemplo. Algunos fenómenos solo se dan en ciertas temporadas y eso pues obviamente es parte de una limitación. Por ejemplo, los que trabajan con temblores, ¿no? Sismos, ¿no? O ciertos movimientos asociados a la naturaleza, ellos tienen un problema de estacionalidad, ¿no?
O, por ejemplo, los que van a trabajar con cuestiones, algún tipo de salud asociado a condiciones ambientales, también, porque no es lo mismo a evaluar a la persona, por ejemplo, cuestiones de el sistema respiratorio en febrero que trabajarlo en agosto, ¿no? Entonces, esto también es una limitación de estación. Presión por resultados, exactamente. Aquí también, ¿no? Tiene que ver con plazos también, urgencia por publicar, que puede comprometer la calidad metodológica. Sí, la universidad les pone límites, el trabajo les pone límites, como les digo, es bueno que ustedes lo digan, pues, ¿no? Que si hubiesen tenido más tiempo, si tuviesen más tiempo, tendrían mejores resultados. Eso hace que el que va a continuar el trabajo de ustedes diga, yo sí tengo tiempo, yo estoy comenzando hacer mis estudios y acá tiene una restricción, voy a hacer lo mismo, voy a replicarlo, pero voy a hacer un seguimiento mayor. Eso es bueno, ¿no? Seguimientos demasiado cortos para captar efectos completos, por ejemplo, casos y control, ¿no? Necesita mucho más tiempo, pero por cuestiones de cumplir plazos tienen que acortarlo. Entonces vamos a ver aquí algunos les he puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, usted dice limitaciones temporales, usted pone subtítulo, limitaciones temporales, y ustedes ponen nada más, el estudio tuvo poco tiempo, o sea, el mensaje está dado, pero ustedes tienen que hacer una buena narrativa. Y hacer una buena narrativa, una buena redacción, dice, ¿no? La recolección de datos durante solo 3 meses, están colocando la temporalidad, que lo hicieron de junio, en este caso de junio a agosto. No permitió observar posibles variaciones estacionales, dice, en el fenómeno estudiado. Ustedes están dando detalles, porque ustedes si solo colocan, el estudio tuvo poco tiempo, el poco tiempo puede ser horas, ¿no? El poco tiempo puede ser hasta años. Entonces ustedes tienen que colocar ahí los detalles. Por ejemplo, en este caso, que fue redactado, fue hecho solo en 3 meses. Entonces dice, ellos hicieron 3 meses. El siguiente investigador dirá, bueno, yo lo voy a hacer un año, bueno, a ver qué recolecto y hago una comparación. ¿Ok? Entonces, cuando redactan, tienen que poner detalles. Entonces dice, una limitación temporal bien redactada especifica el periodo exacto y explica su impacto concreto en los resultados. Ustedes están siendo honestos, ¿no? Dice, ese poco tiempo no ha permitido observar posibles variaciones estacionales en el fenómeno estudiado. Entonces, si hubiera tenido más tiempo, hubiese sido mejor, ¿no? Entonces, ustedes han redactado. Entonces, esta es la limitación número 1. Limitaciones metodológicas. Aquí sí tiene que ver con lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? El enfoque metodológico elegido puede no ser el óptimo. Ya las de que aquí sería, ya estamos comenzando con la parte de metodología. Vamos a definir qué tipo de diseño, ¿no? De investigación, diseño metodológico cada uno va a aplicar, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, descriptivo, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber qué es lo que va a hacer. Ya tiene la idea, ya tiene el objetivo, ya tiene los datos suficientes para direccionar su investigación. ¿Ok? Luego, la validez comprometida. La validez interna afecta a las variables. Por eso que con toda la información, es por eso que yo les presiono que ustedes tengan esas 50 referencias bibliográficas, porque ustedes tienen que estar, digamos así, muy por dentro del tema. Saber cuáles son las variables que tienen que considerar, cuáles son las variables que pueden llevar a confusión, ¿no? Y que ustedes no lo van a poder controlar. Todo eso tiene que estar ustedes bien especificado. Como decía, ahí vamos a trabajar luego en metodología el instrumento. Ahí ustedes tienen que poner las variables adecuadas en función a los otros trabajos, en función al contexto actual que deberían adicionar, que deberían de quitar. ¿Ok? Entonces, luego, que mi mouse está terrible. Ya. Generalización limitada. Entonces, algunas características específicas de la muestra y ustedes lo generalizan, ¿no? Algo que hicieron algo de una muestra muy pequeña y ustedes comienzan a generalizar. No pueden generalizar, tienen que poner ahí sus restricciones. Ejemplo, el diseño transversal empleado, es la narrativa que ponen, ¿no? Impide establecer relaciones causales entre las variables estudiadas, limitando las conclusiones a asociaciones temporales. Es decir, no consiguió suficientes variables para poder hacer un buen análisis.
se dio cuenta cuando ya habían hecho la colecta, en la parte de análisis, que debió haber preguntado más detalles. Y dice, con lo que tuve no fue suficiente, ¿no? Es más, el diseño transversal. Transversal es cuando yo voy a hacer una sola medida. Longitudinal es cuando yo voy a hacer varias medidas. Entonces acá le dice, Amparo, Profesora, buenas tardes. buenas tardes. Lo que sucede es que el diseño transversal, por teoría, es para asociación Ujú, de eventos, es ujú. claro, para variables asociadas. No permite reacción causal, que solo permite un diseño de corte, ¿no? Exacto. Entonces, justamente como les decía, muy bien, gracias, Amparo. Diseño transversal les permite hacer una sola medida, en cambio longitudinal son varias medidas. Entonces, como es un diseño transversal, dice, impide establecer a veces las relaciones causa, como dice su compañera, ¿no? Causa-efecto. Que eso lo hubiese visto mejor en este caso, en un caso longitudinal, un seguimiento. Entonces, ¿eso es una limitación? Sí. ¿Hay que colocarlo como parte de las limitaciones? Sí. Entonces, aquí, para nosotros colocar la limitación metodológica, hay que identificar el aspecto metodológico, donde vamos a especificar las características del diseño, o sea, de todos los diseños que hemos colocado, ¿cuál para nosotros va a ser un limitante? Ah, profesora, yo estoy trabajando con historias clínicas, es un retrospectivo, pero me di cuenta que hubiese mejor analizado a los pacientes, le hubiese tomado tales datos, etcétera. Es una limitación que yo esté trabajando en retrospectivo, que es mejor que hubiese trabajado en prospectivo. Ustedes lo han reconocido, tiene muy bien, tiene un punto, porque están observando una limitación. Entonces ustedes tienen que especificar el diseño al cual ustedes consideran que es la limitación. Aquí están colocando que su diseño es transversal, es un limitante. ¿Ok? Y luego explicamos la consecuencia, como ha colocado ahí, ¿no? Impide establecer relaciones. Es una consecuencia. Primero puso el diseño, luego coloca la consecuencia. Impide establecer relaciones causales. Y finalmente mantiene la objetividad. No justifica ni minimiza la limitación. Es decir, yo estoy colocando una limitación, pero esto no anula mi investigación. Es como cuando vamos a trabajar la próxima semana con la parte de hipótesis. Profesora, yo puse que sí tenía relación, pero al final me salió que no tiene. También es parte de la investigación. Eso es muy bien, porque ustedes han hecho toda una colecta y llegaron a ese resultado. Igual es con la parte de limitaciones metodológicas. Ustedes no pueden decir, ya terminé mi tesis, y el diseño estaba mal. Bueno, hay algunos diseños pues ya también fatales, pero que uno se da cuenta en el proceso, ¿no? Pero si ya tengo resultados, ya hice análisis de resultados, entonces yo coloco la parte limitante para que el que va a continuar pues tenga mayor cuidado. ¿Ok? Limitaciones de muestreo. Esto de acá, ¿podrían algunos de ustedes que ya van a trabajar con pacientes, que ya conocen el contexto, ustedes ya podrían aquí, digamos así, colocar si las muestras con las cuales ustedes van a trabajar son pequeñas? Cuando hablamos de pequeñas, porque las muestras por lo general, que luego vamos a hacer cálculo de muestras, están entre 200 a 300. Profesora, pero yo voy a trabajar con pacientes que tienen características particulares y la verdad yo no voy a llegar a 100. Ah, entonces ahí es un limitante. ¿Que se puede justificar? Sí. ¿Amparo? ¿O se quedó con la manito levantado? Disculpe, se marcó Ah, ok, ok, no hay problema. Entonces, el tamaño de muestra insuficiente, ustedes, si ya se proyectan, conocen el contexto, ¿podría colocarlo, profesora? Sí, porque es una forma que ustedes dicen, mire, yo coloqué ahí que debo de llegar a una muestra entre 80 y 100. Entonces, los revisores dicen, es un trabajo muy interesante, justifica porque ya conocen el contexto y dicen, vamos a probarlo. A que ustedes no colocan la limitación, hacen todo el proceso de la tesis, presentan la tesis y les digan al final, ¿sabe qué? No podemos aprobar en la tesis porque su muestra es muy pequeña. Usted dice, pero ustedes me lo aprobaron. Ah, ok, ya fue aprobado y ahí colocaron la limitación, no hay ningún problema. Pero si ustedes no colocaron, ellos le van a decir, ¿dónde colocó usted que eso era su limitante? Era su limitación. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo los que trabajan, van a trabajar con pacientes con criterios de inclusión muy rigurosos. ¿Ok? Sesgo de selección. A veces los participantes dicen no representan a la población. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la población que estamos exigiendo? ¿Cuáles son los criterios? Que también después vamos a trabajar, criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿no? Y a veces por llenar, por cumplir el número que han calculado, entonces comienzan a trabajar con muestras que no representan a la población. ¿Es una limitación? Sí, pues eso sí tenemos que tener bastante cuidado porque ahí sí le jalan las orejas. Selección aleatoria. Claro, cada tipo de muestreo tiene la forma, ¿no? De ser por conteo, por grupos, etcétera, que lo vamos a ver luego también, ¿no? Que tienen que cumplir. Abandono de participantes. Alta deserción compromete la validación del trabajo, ¿no? Entonces ahí también ustedes ya conocen el medio, el tipo de pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que son de provincia, entonces es difícil a veces que ustedes les hagan seguimiento. Entonces ya ustedes desde ahora tienen que ir viendo sus criterios de inclusión y exclusión y proyectándose, ¿no? Si realmente van a llegar o no van a llegar, digamos, al número con el cual tienen que trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, no es un caso particular porque su número de participantes es de 45, ¿no? Pero aquí ya, porque es algo muy especial. Dice, la muestra seleccionada por conveniencia, n igual a 45, reduce, coloca ahí el impacto, ¿Ya fueron reduce... donde los artículos de limpieza? Ah, no, ah, no. Ya. Me trae suavizante Bolívar de Está haciendo Orquídea. su pedido, está haciendo su pedido. Sí, muy bien. Entonces, la limitación de muestreo. La muestra seleccionada por conveniencia n igual a 45 reduce la posibilidad de generalizar los resultados a la población general. Claro. Entonces, ustedes identifican, especifica el tipo de muestreo y el tamaño, ¿no? Y tienen que justificar el por qué no tienen más, por qué solo es 45. Entonces, ahí ustedes ponen, pues, ¿no? Por los criterios de inclusión y se tiene que considerar esto, y de acuerdo, y le justifican, ¿no? Y colocan el impacto, señala la consecuencia directa de la generalización. Claro, en este caso es tan pequeño que no lo pueden generalizar, ¿no? Los resultados no pueden tener un alcance muy grande para generalizar a toda la población. Entonces, la transparencia es que ustedes desde ya, ahora, ya están colocando de que van a tener poca muestra, no lo disfrazan, lo colocan todo tal como va a ser o como se están proyectando. Si a estas alturas el jurado, cuando van a presentar su proyecto, dice, no, señor, su muestra es muy pequeña, tiene que mejorarla. Entonces es mejor que corrijan ahora que estamos en etapa de proyecto a que les hagan retroceder después de todo el trabajo de colecta de datos, análisis de resultados, etcétera. ¿Ok? Limitaciones en la medición de variables e instrumentos. Exacto. Instrumentos sin validación. Mire, uno se pone a veces, y a ustedes les debe estar pasando, ahora que van a comenzar a trabajar mucho más con todo el material que están colectando y se van a dar cuenta que muchos de los instrumentos que se aplican no han sido validados, ni por juicio de expertos, menos por parte estadística con los coeficientes de validación. Entonces, eso, por ejemplo, es fatal. Y ahora obviamente, las revistas están teniendo mucho más cuidado. Entonces, ustedes tienen que trabajar con instrumentos que han sido validados. Y ahí dice, ¿no? Instrumentos sin validación, cuestionarios o dispositivos sin pruebas psicométricas adecuadas. No, si ustedes van a aplicar un instrumento, obviamente tiene que pasar por todo un proceso, ¿ok? Igual confiabilidad, insuficiente. Confiabilidad tiene que ver con los coeficientes de validación, ¿no? Coeficiente de confiabilidad. La validez es cuestionable, el instrumento no mide exactamente lo que pretende medir. Obviamente, tenemos que nosotros, como yo les decía desde el inicio, hablar todo en el mismo lenguaje. Profesora, yo pongo en el título, en el objetivo, dos variables y luego reviso el instrumento y no mide ninguna de las dos variables. Fatal. El instrumento tiene que reflejar los objetivos en general y los específicos. Tienen que estar todo sincronizado. ¿Ok? Y obviamente, sobre todo cuando no tienen referencias. Por eso es que ustedes dicen, no, se armó tal instrumento y se usó como referencias tales, otros instrumentos, ¿no? Pueden usar 3, 4, 5 instrumentos y armar el instrumento de ustedes que lo van a validar. Profesora, yo no encontré ninguno, pero yo considero que el mío también se puede justificar. Pero de preferencia siempre trabajar con algunos instrumentos de referencia. ¿Ok?
Limitaciones por imprecisión en la recolección de datos. Pues a veces la transcripción, esto sobre todo cuando ya van a hacer la colecta de datos, o la omisión, valores perdidos, hay campos o los detalles en los instrumentos que no se han completado, ¿no? Sobre todo cuando lo hacen en escrito, las personas dejan en blanco algunas preguntas. Cuando lo hacen en Google Form, ahí ustedes ponen el limitante en lo que no pueden continuar si es que no terminan de responder todas las preguntas. Es una opción. Sobre todo también limitaciones en el procesamiento de los datos, ¿no? Los diagnósticos mal codificados, por ejemplo, también, ¿no? Interpretación, la mala interpretación de imágenes, por ejemplo, también me puede llevar a limitaciones. Limitaciones financieras. Por eso es que ustedes al final del proyecto van a colocar el cronograma de actividades y también la parte de los montos con los cuales van a trabajar, ¿no? Está asociado a equipos, a la parte también de adicionales, ¿no? Como son los reactivos, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden proyectarse, por ejemplo, puede haber infraestructura insuficiente, espacios físicos pequeños, deban hacer que puede haber hasta contaminación o puede estar con riesgos, ¿no? Equipos que condicionan el alcance, no hago lo suficiente cumpliendo todos los protocolos, ¿no? Que imposibilitan el análisis, el procesamiento adecuado. Personal reducido. A veces menos investigadores limitan el tamaño muestral, es decir, profesora, yo voy a trabajar, necesito colectar 200 muestras y de verdad que necesito que el personal me ayude porque mi periodo de colecta es corto y sobre todo que tiene que ver por cuestiones ambientales, entonces, o por ejemplo, si van a ir al interior del país, entonces ustedes dicen, no tuve personal suficiente. También colocan, ¿no? Que es parte de las limitaciones financieras, porque obviamente la carga de trabajo va a ser mayor para los que van a ir, a ustedes, ¿no? Entonces eso puede llevar por cansancio a posibles errores. Y obviamente el presupuesto restringido, pues determina, obviamente el dinero va a determinar la duración, la profundidad del estudio, ¿no? Porque si tuviese profesora, un equipo, tal, hubiera sido más preciso, hubiera sido más rápido. Todos lo pueden colocar, ¿ok? Obviamente en función a cómo han visto también que otros trabajos, cómo lo han ido desarrollando, ¿no? Entonces, esto puede conllevar y realmente, como dice, ¿no? La parte financiera, casi la mitad de las investigaciones sufren restricciones de presupuesto, ¿no? Reducción, y esto puede conllevar a la reducción de muestras, por ejemplo, por motivos económicos. Los investigadores buscan métodos alternativos que sean más económicos. Profesora, miren, lo ideal sería de que yo imprima mi instrumento y son 5 hojas multiplicado por 200 ir yo al lugar a tener que entrevistar todos los días, pasaje, y si yo contrato a alguien tengo que pagarle, etcétera. Entonces he preferido mandarlo todo por Google Form, pues, ¿no? Entonces, esas limitaciones también hay que colocar. Por ejemplo, dice, ¿no? La insuficiencia de recursos económicos impidió utilizar equipos de espectroscopía, en este caso por equipos, ¿no? Avanzada, espectroscopía avanzada, limitando los análisis a técnicas básicas con menor sensibilidad. Ellos están colocando, están siendo sinceros. O sea, si hubiera usado ese equipo, yo hubiera tenido mayor sensibilidad. Pero tuve que usar, digamos, de alguna manera, los instrumentos con los que contaba. Pues, coloco ahí, sí, es verdad. Entonces, en el caso de limitaciones financieras, hay que especificar qué tipo de limitaciones tiene. O sea, el hecho que falte dinero, hacia dónde está afectando. Entonces, identificar claramente qué recurso fue insuficiente. Personal, como decíamos ahí también, ¿no? Describir alternativa utilizada, es decir, si yo hubiese trabajado con tal equipo, con tal técnica, entonces colocan ahí, ¿no? Como ellos han colocado ahí, espectroscopía avanzada. Entonces están colocando ahí cuáles serían las alternativas. Y señalar las consecuencias, pues por eso dicen, ¿no? La consecuencia en este caso fue que limitó el análisis a técnicas básicas con menor sensibilidad. Entonces están colocando parte de las limitaciones financieras. Limitaciones en avances tecnológicos o metodológicos. Es decir, otra vez, está un poco asociado también a la parte financiera, tecnologías que no están disponibles. Claro, si quizás alguien, el experto le dirá, pues señor, y si usted sabe que ahí en Cayetano sí lo usan, usted fue a pedirles a intentar trabajar en equipo con ellos, usted dice, sí, pero me pusieron tales peros y no me aceptaron. Ah, ok.
también colocan ahí las limitaciones. Biomarcadores, por ejemplo, nuevos marcadores desarrollados tras inicios del estudio. O sea, usted está trabajando con un tipo de marcador y a la mitad del estudio se lanzó un nuevo biomarcador, ¿no? Parte tecnológica, etcétera. Ustedes como ponen, ¿no? El estudio inició en junio y el biomarcador nuevo fue lanzado en septiembre, cuando yo estaba en la mitad de mi colecta. Colocan como parte de las limitaciones, ¿no? Si no le van a decir, ¿por qué no usaste este nuevo, ¿no? Análisis avanzado, pues las técnicas estadísticas, ahora que se usan inteligencia artificial, nuevos software para uso de la parte estadística también, ¿no? Ustedes pueden colocar ahí. Es más, ahora ya está permitido que ustedes puedan colocar que han usado inteligencia artificial. Les están permitiendo que puedan, cuanto más sincero sea, mejor. Hemos visto en la primera clase cómo algunas revistas permiten que coloquen a ChatGPT, por ejemplo, como parte de los autores, algunas revistas. Bueno, la verdad que es lo más sincero, porque todos ya estamos usando inteligencia artificial. No sé si colocarlo como autor, pero sí colocarlo como parte aclaratoria, ¿no? Que se usa inteligencia artificial para tales partes, etcétera. Es parte de las limitaciones, es parte de la sinceridad. Capacitación especializada. Por ejemplo, profesora, justo me cambiaron de personal y entonces el personal no tenía la formación con las nuevas tecnologías y eso llevó a algunos ciertos errores. No estamos hablando mal de nadie porque no estamos colocando nombres, colocamos como parte de las limitaciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, los equipos de medición utilizados presentan un margen de error de más o menos 2%, están colocando como parte de la limitación de equipos, lo que podría afectar la precisión de los resultados en valores cercanos al umbral de detección. Exacto, es un error bastante grande. Ahora, depende también, ¿no? Hay algunas técnicas permiten errores hasta más o menos 2, 3%, algunos menos del 1%. Esta limitación identifica claramente el problema tecnológico y su posible impacto en los datos obtenidos. Como siempre les digo, toda limitación tiene que precisar, ¿no? Cuál ha sido digamos así, primero, cuál es el momento, o sea, cuál es el limitante y luego qué posible consecuencia puede conllevar. Hay limitaciones éticas, consentimientos informados, ¿no? Obviamente que limitan las metodologías, sobre todo si trabajan, por ejemplo, la mayoría aquí va a trabajar con pacientes directos, los que no trabajan con historia es otra cosa. Entonces a veces establece ciertas restricciones, ¿no? Porque dice, no, no, no acepto, no sé de qué se trata el protocolo. Ahora, todo eso tiene que ser informado, porque eso puede llevar hasta denuncias, ¿no? No me explicaron bien, al final sufrí una consecuencia porque me pusieron un radiofármaco, me pusieron, etcétera. Entonces, por eso tienen que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Y también cuando se trabaja con niños, por ejemplo, el consentimiento de los padres. Y por eso que tiene que tenerse mucho cuidado, sobre todo con los grupos vulnerables, ¿no? Que son restricciones con menores, poblaciones vulnerables, que pueden limitar el acceso a ciertas muestras importantes, ¿no? Y la parte, obviamente, todo lo que tenga que ver con la parte ética, ¿no? Prohibir la parte ética que puede ponerles limitantes, ¿no? El hospital dice, no, 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 no. De todo esto que estás proponiendo, te aceptamos esto, este no. Ah, bueno, usted lo coloca como parte de las limitaciones que está colocando el Comité de Ética del hospital. Limitaciones geográficas, dificultad de acceso a localizaciones, zonas remotas, zonas peligrosas, con ciertas restricciones que puedan imposibilitar la recolección de datos esenciales, ¿no? Y hasta los ciertos peligros que ustedes puedan tener como parte de la colecta de datos, ¿no? Entonces, ustedes pueden colocar, se tenía que, íbamos a ir a tal comunidad, teníamos que acceder a 250 personas por cuestiones de dificultad de acceso, solo se llegó a 150. Listo, coloca como parte de las limitaciones geográficas. Profesor, y desde ahora yo me podría proyectar, pues sí, claro, si ustedes conocen más o menos cuál es el lugar, las restricciones, y hasta las limitaciones pueden ser distancia, pueden ser hasta limitaciones por cuestiones de peligros, ¿no? Entonces ustedes pueden sí proyectarse. Variaciones en desplazamientos, es decir, la localización, ¿no? Que hay multisedes, por ejemplo, ¿no? Que afrontan problemas de estandarización. Es decir, profesora, yo voy a trabajar con varias comunidades, pero son diferentes. Entonces eso me puede llevar a errores estadísticos. También hay que colocarlo como parte de las restricciones.
Costos logísticos, obviamente mayor distancia me va a llevar a estos problemas costos que también lo puedo colocar como parte de las limitaciones financieras, ¿no? Presupuesto, mayor presupuesto porque tengo que considerar desde alimentación, traslados, etcétera. Limitaciones culturales, contextuales, por ejemplo, la parte, como les decía, cuestiones culturales, ¿no? Barreras idiomáticas. Entonces, tienen que conocer un poco la lengua del lugar donde se va, con la cual se va a trabajar, la forma de acceso, los conceptos, porque ellos pueden decir que sí están entendiendo, pero al final no entendieron nada y el problema es cuando ustedes van a hacer su evaluación estadística, les va a salir cualquier cosa, entonces ustedes tienen que ver eso y colocarlo como parte de las limitaciones, ¿no? Diferencias socioculturales, como dice, interpretación de las preguntas. Muchas veces las preguntas se tienen que adaptar a la comunidad, al contexto, en su lenguaje para que sea lo más práctico posible, ¿no? Adaptación de instrumentos, como dice, ¿no? Traducción literal, necesita validación cultural específica. No es que yo agarro un instrumento que lo aplico en Lima y luego voy y a una cierta comunidad les aplico, cuando ellos no entienden nada y es más, no fue adaptado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Limitaciones por influencia de factores externos, obviamente, ¿no? Las limitaciones políticas en muchos casos dificulta mucho la intervención, el acceso, o crisis sanitarias. Imagínense cuántos estudiantes se quedaron a la mitad de su colecta con la última crisis sanitaria que hemos tenido. Entonces, eso puede generar variaciones de resultados, o sea, pre y post pandemia, fatal, ¿no? Factores, uy, pensé que tenía problemas. A ver, ¿me escuchan? Pensé que hubiese tenido problemas. Ya. Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. Factores socioeconómicos. Cambios en situación económica afectan al acceso a salud, ¿no? Pueden confundir efectos de intervenciones, claro. La parte política, social, económica, o justo cuando ustedes están haciendo su colecta, el país cambia, cuestiones de salud, restricciones, o un nuevo programa y altera. Uy, ¿no? Esto me va a alterar todos mis resultados. Ustedes lo colocan como parte de las limitaciones, ¿ok? Limitaciones en interpretación estadística, esto ya está asociado a la parte de datos, ¿no? Ajustes estadísticos, no consideraron un buen programa, no se interpretó bien los resultados, cuál fue la relevancia, la relación entre variables, etcétera. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento luego. Redacción, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Redacción en las limitaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Formulación incorrecta. ¿Cuál es el papel en las limitaciones? Nuestro estudio demuestra que la técnica tal, ¿no? Es efectiva para todos los pacientes con hipertensión. Ya generalizaron. La formulación correcta es, nuestros resultados sugieren, cuando ustedes colocan la palabra sugieren, no están siendo imperativos, es decir, demuestra que la técnica es efectiva, es imperativo. Aquí no, sugieren efectividad de la técnica X en pacientes hipertensos con características similares, ¿se dan cuenta? A nuestra muestra o a la muestra del presente trabajo, ¿no? Entonces, la formulación han querido decir lo mismo, pero hay que colocarlo completo y no en imperativo, así, sí se puede aplicar, se debe aplicar. No, colocarlo se sugiere y con las características similares usados en el trabajo. Entonces, en la primera, por ejemplo, ignora las limitaciones de la muestra, porque, o sea, ¿cómo yo puedo generalizar cuando la muestra sea muy grande, ¿no? Por eso tengo que colocar ahí la muestra. Generaliza indebidamente los resultados a toda la población. En cambio, la formulación correcta contextualiza los hallazgos dentro de las limitaciones metodológicas, por eso coloca, ¿no? Con características similares. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo redactar? Ser específico y concreto, evitar generalizaciones, ¿no? Siempre colocar ahí las limitaciones. Yo les recomiendo colocar, ahí les he puesto un check en algunos, lo que ustedes deben considerar, limitaciones por temporalidad, limitaciones financieras, ¿no? No les he puesto el check a los que ahora a estas alturas no deben de considerarlo porque todavía no van a tener limitaciones estadísticas, etcétera, ¿no? Pero las que están en check,
Usted, profesora, no, yo la verdad no voy a tener ningún tipo de limitación, ni temporal, ni financiera, ni geográfica. Coloque, no se tendrán limitaciones, por tanto, siempre justificando, ¿no? Porque ya se ha preveído, o no va a haber limitaciones geográficas porque los datos van a ser considerados en la ciudad de Lima o en el hospital tal, entonces, etcétera. Entonces, siempre, aunque no hubiese limitación, justifíquenlo. Entonces dicen, ah, miren, está considerando que todo está bajo control, ¿ok? Entonces, ser específico, concreto, explicar el impacto real, ¿no? O sea, la realidad, el contexto. Mantener la objetividad, ¿ok? No justificar, no minimizar las limitaciones. Si ustedes identificaron una limitación, no lo minimicen, sobre todo ahora en proyectos. Dicen, no, no va a haber ningún problema, no voy a tener problema financiero y están minimizando. Y luego cuando van a hacer su defensa de tesis, ay, hubiera sido mejor, pues si hubiéramos tenido esto, esto. Pero si en su proyecto usted dijo que no iba a tener ese tipo de limitaciones, ¿por qué ahora sí lo ha considerado? ¿No? Entonces, es que no sabía, no. Siempre ustedes se tienen que proyectar, ¿ok? Usar el lenguaje preciso, emplear términos, obviamente, acorde con la tesis, términos técnicos apropiados para cada tipo de limitación. Hemos visto cómo redactan. Este trabajo no tuvo limitación tal, directo. No, tiene que narrar, explicar. No tuvo limitación temporal, no. En tantos meses, en tantos años, tal, etcétera. ¿Ok? Entonces, errores comunes en la redacción. Omisión. O sea, decir, ay, no, si yo coloco quizás que no me van a aceptar mi trabajo. Omiten, no mencionan las limitaciones intentan porque piensan que van a restar credibilidad al estudio, pero al contrario, ¿no? Descripciones imprecisas. Dicen, no tendrá, simplemente, no tendrá limitación temporal. No, pero está impreciso porque falta decir qué significa que no tendrá. Y hasta en las limitaciones geográficas también, ¿no? Justificación excesiva, defender la limitación en lugar de reconocerlas. Ah, sí. No intente justificar demasiada, sobre todo cuando ya están en la redacción final, ¿no? No lo justifiquen, colóquelo tal como es. No intentes buscar defender esa limitación, ¿no? Desconexión. No relacionar las limitaciones con los resultados obtenidos. Ah, sí. Muchas veces la limitación no tiene nada que ver. Dicen, ah, sí, tuve limitaciones geográficas, pero fue tomado acá en Lima. O sea, no hay una relación, no se justifica esa limitación, ¿no? Recomendaciones prácticas, agrupar las limitaciones por categoría, que ya está aquí en la clase, está por categorías metodológicas, temporales, etcétera. Priorizar, ¿no? A veces colocar las limitaciones que ustedes consideren que son más importantes, tal, tal, tal. Mantener un tono neutral, objetivo, evitar excusas, justificaciones, ¿no? Se sugiere alternativas, podrían colocar ustedes como hemos visto ahí, ¿no? Por ejemplo, no se usó tal equipo, se pudo haber usado tal, ¿no? Y se usó tal, ¿no? Entonces ustedes están dando una sugerencia que se pudo haber usado una mejor técnica, un mejor equipo, etcétera, ¿no? Dice recomendaciones, se propone en líneas futuras de investigación, etcétera. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos evaluar las limitaciones? Primero tenemos que valorar el impacto real. Entonces yo comienzo a observar mi contexto, dónde voy a hacer las colectas de datos, qué tipo de limitaciones voy a tener y también como estoy leyendo los otros artículos, otras tesis, veo qué limitaciones tienen ellos. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría no colocan sus limitaciones y eso es malo. Entonces luego clasifican por relevancia, ¿no? Entre las limitaciones menores y mayores. Priorizan la documentación. ¿No? Detallar exhaustivamente las limitaciones más significativas. Claro, siempre van de mayor limitación a menor limitación, ¿ok? Ok. ¿Tienen alguna pregunta con relación a la parte de las limitaciones? ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a comenzar a colocar subtítulos. Sí, adelante. Doctora, disculpe. En mi caso, por ejemplo, los tripulantes que van a ser parte de la población y la muestra de mi trabajo, a veces ellos